Mi esposo me pidió una prueba de ADN por culpa de mi suegra. Mi nombre es Dayana, y esta es una historia que necesito contar porque, sinceramente, a veces no sé si estoy viviendo en una novela o en una pesadilla. Todo comenzó hace unos años, cuando conocí a Federico, o Fede, como todos le dicen. Era nuevo en mi trabajo, y desde el primer día me llamó la atención por lo atento y educado que era con todos. Tenía una sonrisa deslumbrante y un encanto natural que hacía que cualquier conversación con él se sintiera especial. La primera vez que hablamos fue en la máquina de café. Yo estaba peleándome con ella porque se había tragado mi moneda, y él apareció con una sonrisa y dijo: ¿Quieres que le dé una patada? Es mi método infalible. Me reí y terminamos hablando de lo horrible que era el café de la oficina. Desde ese día, poco a poco, empezamos a coincidir más, primero en los descansos y luego fuera del trabajo. Un día me invitó a cenar, y el resto es historia. Nos hicimos novios. Fede era dulce, amoroso y extremadamente atento conmigo. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Sin embargo, había algo que me incomodaba desde el principio: la relación con su madre. Fede y su madre, Alicia, tenían una conexión muy fuerte, y no lo voy a negar, al principio lo admiraba. Era bonito ver cómo la cuidaba y cómo hablaba de ella con tanto cariño. Pero pronto esa conexión empezó a ser un problema. Por ejemplo, hubo ocasiones en las que cancelaba nuestras citas porque mi mamá necesita que la acompañe al súper o mi mamá quiere ir al cine conmigo esta noche. Una vez discutimos porque yo sentía que ella siempre tenía prioridad, pero al final terminaba sintiéndome culpable. Es su madre, ¿cómo iba a recriminarle algo así? Con el tiempo aprendí a tolerarlo, aunque nunca dejé de sentir que Alicia estaba demasiado presente en nuestra relación. Luego, cuando decidimos casarnos, las cosas se intensificaron. Cuando empezamos a planear la boda, Alicia se ofreció a ayudar. Yo pensé que sería una gran idea. Después de todo, organizar una boda es agotador. Pero pronto me di cuenta de que ayudar significaba tomar control absoluto. Cambió el color de las flores que yo había elegido, criticó mi vestido por ser muy moderno y hasta quiso opinar sobre el menú. Un día me armé de valor y le dije a Fede que esto no podía seguir así. Para mi sorpresa, él entendió y habló con su madre. Alicia accedió a dar un paso atrás, pero desde ese momento las cosas entre ella y yo se enfriaron. Aunque la boda fue hermosa, no pude evitar sentir que mi suegra tenía un rencor hacia mí por haberle puesto límites. Cuando quedé embarazada, pensé que las cosas mejorarían. Creí que Alicia se alegraría por nosotros y que finalmente podríamos ser una familia unida. Y, bueno, sí se alegró demasiado. Desde el día que anunciamos el embarazo, Alicia empezó a meterse en todo: qué debía comer, cómo debía dormir, qué debía comprar para el bebé. Al principio lo tomé con paciencia, pensando que era solo entusiasmo. Pero cuando nació nuestro hijo, la situación se volvió insostenible. Alicia prácticamente vivía en nuestra casa. Cada vez que yo hacía algo como madre, ella lo criticaba o lo minimizaba con comentarios como: cuando Fede era bebé, yo lo hacía así, y míralo ahora, salió perfecto. El otro día ocurrió algo que me hizo explotar. Estaba en la cocina preparando un puré cuando escuché a mi suegra en la sala. Me acerqué y la vi dándole de comer a mi hijo pollo molido. Mi bebé tiene apenas 4 meses, y su pediatra fue claro: nada de comida sólida hasta los 6 meses. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acerqué rápidamente y le quité la cuchara de la mano. ¿Qué estás haciendo?, le dije, tratando de mantener la calma. Ay, tranquila, Dayana. Yo sé lo que hago. A Fede le di pollo a los 4 meses y no pasó nada. Fue en ese momento que exploté. Esto no es tu decisión. Es mi hijo, no el tuyo. Si no puedes respetar mis reglas, no tienes nada que hacer aquí. Alicia se levantó indignada, pero yo no estaba dispuesta a retroceder. Dayana, no exageres, intentó decir. No. Esto es mi casa, y esas son mis reglas. Si no las respetas, no tienes por qué venir. Le pedí que se fuera, y aunque lo hizo, su expresión dejó claro que esto no terminaría ahí. Cuando Fit llegó a casa esa noche y le conté lo que había pasado, no reaccionó como esperaba.
En lugar de apoyarme, se enojó conmigo por haber echado a su madre. Dayana, sabes cómo es mi mamá. No deberías haberla tratado así. Discutimos, y él terminó yéndose a casa de Alicia. Han pasado varios días, y todavía no vuelve. Me siento frustrada y sola. Sé que tengo razón, pero no puedo evitar sentirme culpable. ¿Hice mal al poner límites? Ahora estoy aquí, cuidando de mi bebé y tratando de entender qué hacer. Amo a Fede, pero no puedo permitir que nuestra relación se base en priorizar siempre a su madre. Sé que esto es algo que debemos resolver juntos, pero no estoy segura de cómo hacerlo. ¿Puedo salvar mi matrimonio sin perder mi autonomía como madre y como persona? Actualización. Han pasado días desde que Fede volvió a casa. Aunque regresó, no lo hizo como el hombre amoroso y comprensivo que yo conocía. Estaba distante, reservado, y parecía más un huésped que un esposo. Me dijo que entendía ambas partes, que su madre había exagerado, pero que yo también debía disculparme con ella. Al principio, me resistí. Mi orgullo me pedía a gritos que no lo hiciera, pero el miedo a perder mi matrimonio fue más fuerte. Así que, con la garganta apretada y la cabeza baja, le pedí disculpas a Alicia. No fue fácil, pero si eso significaba que las cosas volverían a la normalidad, estaba dispuesta a hacerlo. Durante las semanas siguientes, Alicia empezó a visitarnos 2 veces por semana. No era ideal, pero era tolerable. Las visitas eran breves, y ella se mantenía en su lugar, al menos por ahora. Pensé que habíamos encontrado un punto medio. Sin embargo, notaba algo extraño en Fede. No solo conmigo, sino también con nuestro hijo. Fede ya no era el mismo. Pasaba mucho tiempo fuera de casa, y cuando estaba, apenas me dirigía la palabra. Si hablábamos, era únicamente para saber qué había de cenar o sobre cosas triviales. Con nuestro bebé, su actitud era aún más fría. A veces lo veía mirarlo con una expresión que no entendía, una mezcla de confusión y algo más que no podía identificar. Me decía que estaba trabajando horas extras, pero algo no cuadraba. No podía ignorar mi intuición. Una noche, mientras cenábamos, intenté abordar el tema. Fede, ¿qué pasa contigo? Estás muy distante. ¿Es por tu madre? Él apenas levantó la mirada de su plato. No es eso, Dayana. Estoy cansado. El trabajo me tiene agotado. Pero no era solo cansancio, y yo lo sabía. Una tarde, después de varios días sintiéndome ignorada, decidí confrontarlo. Lo esperé en la sala, con el bebé dormido en su cuna. Cuando Fede llegó, su expresión ya me decía que no estaba de humor para hablar, pero no me importó. Tenemos que hablar, le dije, cruzándome de brazos. Él suspiró, dejándose caer en el sofá. ¿Ahora qué, Dayana? ¿Por qué estás tan alejado de nosotros? ¿Es porque no estoy en mi mejor forma después del embarazo? Porque no hemos tenido intimidad. Fede frunció el ceño y se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. No es eso, Dayana. Es que, se detuvo, como si buscara las palabras correctas. Es que... Le presioné, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Él finalmente levantó la mirada, y sus palabras fueron como un puñal en el corazón. Es que a veces siento que ese niño no es mío. Me quedé helada. El aire en la habitación pareció desaparecer. ¿Qué dijiste? Susurré, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Eso, exclamó, poniéndose de pie. ¿Que no se parece a mí? ¿Que algo no cuadra? ¿Estás insinuando que te engañé? ¿Que nuestro hijo no es tuyo? Él no respondió de inmediato, pero su silencio lo dijo todo. ¿Cómo puedes decir algo así, Federico? Grité, sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Después de todo lo que hemos pasado juntos. No lo sé, Dayana, dijo finalmente, con la voz cargada de frustración. No puedo evitarlo. Mi mamá me ha estado diciendo cosas. ¿Tu mamá? Interrumpí, sintiendo como el enojo me recorría el cuerpo. ¿Esto es cosa de Alicia? Él asintió, como si no viera el problema.
Ella dice que hay cosas que no cuadran, que el bebé no tiene nada mío, que debería asegurarme. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás dispuesto a creerle a ella por encima de mí? ¿A la mujer que ha estado a tu lado todos estos años, que llevó a tu hijo en su vientre durante 9 meses? No es eso, gritó. Solo quiero estar seguro, Dayana. ¿Qué tiene de malo pedir una prueba? Sus palabras fueron el golpe final. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Una prueba? Repetí, con la voz quebrada. ¿Quieres que le haga una prueba de ADN a nuestro hijo? Sí, dijo, evitando mi mirada. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el suave murmullo del monitor del bebé en la esquina. Mis lágrimas finalmente cayeron. Eres un cobarde, Federico. Un maldito cobarde. Él no respondió. Solo se quedó ahí, parado, mientras yo luchaba por contener la rabia y la tristeza que me consumían. Finalmente, rompí el silencio. Está bien. Haremos la prueba. Pero quiero que sepas algo, el daño ya está hecho. Aunque esa prueba confirme lo que ya sé, que ese niño es tu hijo, nunca voy a olvidar que dudaste de mí. Fede no dijo nada. Solo asintió antes de salir de la habitación, dejándome sola con el peso de lo que acababa de suceder. Me acerqué a la cuna y miré a nuestro bebé, que dormía plácidamente, ajeno al caos que lo rodeaba. Acaricié su pequeña cabeza y juré que, pase lo que pase, lo protegería de todo, incluso de su propio padre. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama abrazando mis piernas, con el corazón hecho pedazos y la mente llena de preguntas. ¿Cómo una madre podía sembrar semejante veneno en la cabeza de su hijo? ¿Qué ganaba Alicia al destrozar nuestro matrimonio de esa manera? Cada vez que pensaba en Fede, su mirada fría, sus palabras cargadas de duda, sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podía haber dudado de mí, de su propio hijo? No lograba encontrar respuestas que me tranquilizaran. En mi pecho solo había una mezcla de dolor, rabia y desolación. Cuando el sol comenzó a asomarse, tomé una decisión. No iba a dejar que esta situación se prolongara más. No era justo para mí, y mucho menos para nuestro bebé. Me levanté temprano y fui directo a despertar a Fede. Levántate. Vamos al laboratorio. Hoy mismo haremos esa prueba de ADN, dije con firmeza, sin siquiera mirarlo a los ojos. Él se incorporó, visiblemente confundido. Ahora, Dayana, yo. No quiero excusas, Federico. Tú pediste esta prueba, así que vamos a hacerlo. Él no discutió. Se vistió en silencio mientras yo preparaba al bebé. En el auto, el ambiente era insoportable. Fede conducía con la vista fija en el camino, mientras yo sostenía a nuestro hijo en mis brazos, como si necesitara protegerlo incluso de su propio padre. No intercambiamos ni una palabra durante todo el trayecto. La tensión en el aire era tan densa que parecía que podía cortarse con un cuchillo. Cuando llegamos al laboratorio, la recepcionista nos recibió con una sonrisa amable, ajena a la tormenta que llevábamos dentro. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó. Fede fue quien habló. Yo no tenía fuerzas para pronunciar palabra. «Venimos a hacer una prueba de paternidad». La mujer nos indicó los pasos a seguir y nos entregó un formulario para llenar. Mientras lo completábamos, miré a Fede. Tenía el rostro pálido y evitaba mirarme. Finalmente, nos llamaron para tomar las muestras. Fue un proceso rápido, pero cada segundo me pareció eterno. Cuando salimos, nos dijeron que los resultados estarían listos en 6 días. En el estacionamiento, antes de subir al auto, me giré hacia Fede. No quiero verte durante estos días. Vete a casa de tu madre. Necesito espacio. Él intentó protestar, pero mi mirada lo detuvo. Dayana, por favor. No, Federico. Esto es culpa tuya y de tu madre. Así que, por favor, dame el espacio que necesito. Fede bajó la mirada y asintió. Está bien. Esos 6 días fueron un infierno.
Me sentía sola, herida, traicionada. Cada vez que miraba a mi hijo, un torrente de emociones me invadía. ¿Cómo era posible que alguien pudiera dudar de esa pequeña vida que era tan claramente nuestra? Fede me enviaba mensajes todos los días, pero apenas los leía. No tenía nada que decirle. Él me llamaba, pero yo no contestaba. Durante esos días, también pensé mucho en Alicia. Me invadía la rabia al imaginarla en su casa, probablemente satisfecha de haber logrado sembrar la discordia en nuestro matrimonio. Finalmente, llegó el día de recoger los resultados. Fede insistió en acompañarme, y aunque no quería verlo, accedí. En el laboratorio, el ambiente era tan tenso que ni siquiera las amables palabras de la recepcionista pudieron aligerarlo. Cuando nos entregaron el sobre, lo abrí de inmediato. Ahí estaba, en blanco y negro, Fede era el padre de nuestro hijo. Le mostré el papel, y en cuanto lo leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dayana, yo, lo siento tanto, dijo, con la voz quebrada. De repente, se arrodilló ahí mismo, en medio de la sala de espera del laboratorio. Perdóname. Por favor, perdóname. Fui un idiota, un cobarde. No sé en qué estaba pensando. La gente a nuestro alrededor nos miraba, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Pero yo solo podía mirarlo a él, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Levántate, Fede. No hagas esto aquí. Él se levantó, pero no dejó de suplicarme. Por favor, Dayana. Vamos a casa. Hablemos. Haré lo que sea para arreglar esto. Cuando llegamos a casa, senté a Fede en el sofá mientras yo colocaba al bebé en su cuna. Luego me planté frente a él, cruzándome de brazos. Habla, Fede. ¿Qué tienes que decirme? Él bajó la mirada, con las manos entrelazadas. Sé que no tengo excusa, pero mi mamá me metió esas ideas en la cabeza. Ella decía cosas que me hicieron dudar, y yo fui un imbécil por escucharla. ¿Eso es todo? ¿Vas a culpar a tu mamá? Pregunté, con la voz llena de indignación. ¿Dónde estaba tu confianza en mí? ¿Dónde estaba tu amor por mí y por nuestro hijo? Fede se cubrió el rostro con las manos. Lo sé. Lo arruiné todo. Pero por favor, dame otra oportunidad. Haré lo que sea para arreglar esto. Sus lágrimas caían libremente, y aunque parte de mí quería consolarlo, otra parte estaba destrozada. Fede, necesito tiempo. No puedo perdonarte tan fácilmente. No después de esto. Él asintió, tragando con dificultad. Entiendo. Me iré a casa de mi mamá. Pero por favor, piensa en nosotros. Piensa en nuestra familia. Esa noche, Fede salió de casa con una pequeña maleta. Lo observé desde la ventana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que lo amaba, pero también sabía que necesitaba tiempo para sanar. Actualización. Casi un mes había pasado desde que Fede salió por la puerta de nuestra casa con la cabeza gacha y un equipaje que no solo cargaba ropa, sino también la culpa de sus decisiones. Durante ese tiempo, él no dejó de buscarme. Mensajes, llamadas, flores, hasta cartas escritas a mano aparecían en mi buzón. Su arrepentimiento era evidente, pero mi corazón seguía dividido. Una parte de mí lo extrañaba con un dolor casi físico. Era el padre de mi hijo, el hombre que alguna vez había jurado protegerme y amarme. Pero otra parte, una que se sentía traicionada y herida, no podía olvidar cómo había dudado de mí, cómo había dejado que las palabras de su madre socavaran nuestra relación. Finalmente, un día decidí que ya era hora de hablar. Lo cité en casa, justo cuando el bebé estaba dormido. Necesitábamos conversar sin distracciones ni interrupciones. Cuando Fede llegó, noté que había cambiado. Sus ojeras eran profundas, su cabello algo desaliñado y sus hombros cargaban el peso del remordimiento. Gracias por dejarme venir, Dayana, dijo, apenas cruzando la puerta. Lo invité a sentarse en el sofá, mientras yo permanecía de pie, con los brazos cruzados. No quería que se sintiera cómodo tan pronto. Dime, Fede, ¿qué tienes que decir?
Él tomó aire profundamente, sus manos temblaban mientras las juntaba sobre sus rodillas. Sé que no merezco tu perdón, Diana. Sé que lo que hice fue imperdonable, y no hay un solo día en el que no me arrepienta de haber dudado de ti, de nuestro hijo. Mi mamá. No me hables de tu mamá, lo interrumpí con frialdad. Esto no es sobre ella, Fede. Esto es sobre ti y tus decisiones. Tú fuiste quien eligió creerle. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Tienes toda la razón. Fue mi culpa, solo mía. Pero estoy aquí para decirte que lo sé ahora. Que jamás volveré a permitir que alguien, ni siquiera mi madre, se interponga entre nosotros. Hice una pausa, mirando sus ojos llenos de arrepentimiento. ¿Y cómo puedo confiar en eso, Fede? ¿Cómo puedo estar segura de que no volverás a dudar de mí? Fede se arrodilló frente a mí, como lo había hecho en el laboratorio semanas atrás, pero esta vez con una convicción distinta. Diana, te amo. Te amo a ti y amo a nuestro hijo más de lo que jamás pensé que podría amar algo en mi vida. Haré lo que sea necesario para demostrarte que puedes confiar en mí. Si eso significa ver a mi madre menos, lo haré. Si significa cortar completamente el contacto con ella, también lo haré. Sus palabras me sorprendieron. Nunca pensé que Fede llegaría a ofrecer algo tan extremo. ¿Estás dispuesto a alejarte de tu madre?, pregunté, con un tono incrédulo. Si es necesario para mantenernos juntos, sí. Pero prometo que no dejaré que ella vuelva a interferir. Ni en nuestra relación ni en la crianza de nuestro hijo. Lo miré durante un largo momento, sopesando sus palabras. No quería tomar una decisión impulsiva, pero en mi interior sabía que todavía lo amaba. Que, a pesar de todo, quería intentar salvar lo que habíamos construido. Fede, te voy a perdonar. Pero quiero que quede claro algo, esto no se olvida. Lo que hiciste dejó una herida que va a tomar tiempo en sanar. Necesito que lo entiendas. Él asintió rápidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo entiendo, Diana. Te prometo que no volveré a fallarte. Desde ese día, Fede volvió a casa. Los primeros días fueron tensos. Aunque estábamos juntos nuevamente, había un aire de cautela entre nosotros. Yo necesitaba tiempo para confiar plenamente en él otra vez, y él lo sabía. Fede empezó a cumplir su promesa de mantener a su madre alejada. Las visitas de Alicia eran escasas, y cuando venía, Fede se aseguraba de estar presente en todo momento para evitar cualquier tipo de conflicto. Sin embargo, yo todavía me sentía incómoda en su presencia. Cada palabra que decía, cada gesto, me hacía recordar todo lo que había pasado. Poco a poco, empezamos a reconstruir nuestra relación. Fede se esforzó por demostrarme que había cambiado. Pasaba más tiempo en casa, ayudándome con el bebé y asegurándose de que yo me sintiera apoyada. Una noche, mientras el bebé dormía, Fede me sorprendió con una cena en casa. Había preparado mi plato favorito y decorado la mesa con velas. Quiero que volvamos a ser nosotros, Diana. Sé que llevará tiempo, pero estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario. Esa noche, por primera vez en semanas, sentí que las cosas podían volver a ser como antes. Un día, mientras Fede estaba en el trabajo, Alicia apareció en nuestra casa sin avisar. Al abrir la puerta, sentí como mi cuerpo se tensaba. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener la calma. Solo vine a ver a mi nieto, respondió, con una sonrisa que me pareció más falsa que nunca. No creo que sea una buena idea, Alicia. Ella levantó una ceja, visiblemente ofendida. ¿Ahora me vas a prohibir ver a mi nieto? No es eso, dije, tratando de mantenerme firme. Pero después de lo que pasó, creo que lo mejor es que coordines tus visitas con Fede. Alicia intentó insistir, pero me mantuve firme. Finalmente, se marchó, pero no sin antes lanzarme una mirada cargada de resentimiento. Esa noche, le conté a Fede lo que había pasado. Él me escuchó con atención y me aseguró que hablaría con su madre. No volverá a venir sin avisar, dijo, tomando mi mano. Estoy de tu lado, Diana. Sus palabras me dieron un poco de paz.
Aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, sentía que estábamos en el mismo equipo nuevamente. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. La relación de Fede con su madre se volvió más distante, pero él nunca dejó de cumplir con sus responsabilidades como hijo. Más importante aún, nuestra relación comenzó a sanar. Había días buenos y días malos, pero lo que marcaba la diferencia era el esfuerzo constante de ambos por mantener nuestra familia unida. Aunque jamás olvidaré lo que pasó, aprendí que el perdón no significa borrar el pasado, sino elegir avanzar a pesar de él. Y así, con mucho esfuerzo y amor, comenzamos a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia, uno que esta vez estaría lleno de respeto, confianza y la promesa de nunca dejar que nada ni nadie nos vuelva a separar.